No muchos conocen este lado de Bolivia, que aparte de las ostentosas cordilleras andinas que tiene, también se encuentran llanos orientales, amazónicos y platenses, con temperaturas elevadas y tierras fértiles. En los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz se encuentran ríos caudalosos e inmensas selvas tropicales, donde se desencadenan increíbles relatos, mitos y costumbres sorprendentes, muchos de los cuales están en extinción. Es por eso que hoy, a modo recordatorio o simplemente para mantener viva esta cultura, vengo a contarte algunos de estos mitos y leyendas en extinción. Al amanecer, en un día cualquiera, en la comunidad Carmen de Mero, a orillas del río Beni, a unas pocas horas en motor de Rurrenabaque, se dio un hecho insólito. Los habitantes se despertaron asustados al escuchar que se aproximaba una embarcación bastante grande por los fuertes sonidos de su potente motor. De pronto, los inundó un olor a putrefacción que ahogaba todo el ambiente, tanto que algunos niños sintieron náuseas. Curiosos, salieron los habitantes a ver qué pasaba en el río. «¡Dios mío!», gritaron las mujeres. «¿Qué es eso, señor?». En el medio del río se destacaba una serpiente gigante y gruesa que estaba cruzada, impidiendo el paso del agua. La corriente, al chocar con el cuerpo de aquella víbora, provocaba un ruido parecido al de un motor, y el hedor que expendía era irrespirable. Presas del pánico, las mujeres empezaron a gritar a todo pulmón. Tal vez esa bulla desagradó al reptil, que empezó a sumergirse mansamente dentro del agua hasta perderse por completo. Algunos pensaban que solo era una noticia falsa para atraer turistas. Incluso un poblador observó que ese hichi salió por tierra dejando un rastro más grande que un camión. El ingeniero Freddy Cáceres, en representación de la ONG, investigó si la aparición era real, preguntando si alguien que no es del lugar estaba presente, donde un profesor paceño corroboró la historia de los pobladores. 10 años después, un grupo de 8 hombres que inspeccionaban árboles en el arroyo Mero volvieron a presenciar la aparición del hichi mientras cazaban patos. Una gigantesca serpiente emergió del agua a gran velocidad, provocando una ola que lanzó su embarcación fuera del río. En la zona se cree que Mero es la mata de los hichis. Se cree que son seres guardianes de los ríos y espíritus de la naturaleza. Aunque son enormes, no hacen daño a las personas ni alteran el ecosistema. No se sabe nada sobre su alimentación y se dice que embellecen el panorama del río y los contornos. Una vez que aparecen, el ambiente se convierte en un lugar inhóspito. Esta leyenda en particular tiene un toque de horror cósmico, ya que el hichi escapa de toda lógica humana. El olor putrefacto, el pánico que produce en la gente y la incertidumbre de su alimentación lo convierte en un ser que pasa por lo críptido, fantástico y terrorífico. Juan Alvarado vivía con su familia en una zona muy alejada de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Todos los años, por el mes de junio, trajinaba los parajes desiertos y peligrosos de aquella selva. ¿Cuántas veces en esos viajes se vio envuelto con sorpresas desagradables, hormigas ponzoñosas, osos hormigueros y chanchos en tropa? A veces pillaba arañas y tarántulas enormes. No faltaba algún corajudo que se colocaba en su camino inclinando su espalda hacia atrás, listo para saltar en defensa de su territorio, y valorando su bravura, el viajero pasaba por un costado. Aquel día, este hombre de campo llevaba en su mano un pequeño perro para Mateo, el hijo del patrón. Cargaba en su espalda un panacú, una especie de mochila, con sus pertenencias, una jarra para hacer café y algunos bizcochos de maíz. En su cinturón llevaba un machete, delgado y filoso por el pasar de los años, que se asemejaba más a una espada. La tarde se iba extinguiendo apresurada. El hombre pensó: antes de que llegue la noche, mejor me voy a alistar un pequeño pahuiche. Sacó un poco de leña y cuando se prestaba a prender el fuego, fue sorprendido por un jaguar. El jaguar se abalanzó sobre él para poder tumbarlo. El hombre se resistía con valor, pero poco o nada podía hacer ante tal bestia. Entre mordidas y profundos arañazos, su líquido vital corría por todo su cuerpo. En un momento, el jaguar hizo una pausa para mirar hacia atrás, sintiendo pequeñas molestias en su cola. El hombre aprovechó ese descuido y veloz sacó su afilado machete, que con fuerza descomunal lo hundió en el costado de aquella fiera, cayendo el jaguar pesadamente al suelo. Al observar el cuerpo del jaguar, se dio cuenta que aquel perrito estaba prendido, mordiendo la cola del tigre. El dueño no cabía de felicidad. Alzó al pequeño perro, que mimoso seguía moviendo la cola, y luego de besarlo le dijo: gracias por salvarme la vida. Una vez llegado a Santa Cruz y
conociendo su hazaña, los pobladores estaban de acuerdo de que se le debería bautizar como Salvador. Fue así como aquel perro creció en un ambiente tanto de campo como de ciudad, el cual, al pisar el límite del monte, se convertía en un inquieto investigador, olfateando por todos los rincones, y una vez detectado el olor del animal, se lanzaba en tremenda persecución hasta encontrarlo. En una ocasión, después de cazar un chancho taitetú, el joven cazador y su perro caminaban vertiginosos a la estancia, cuando se tropezaron con la copa de un enorme árbol recién caído que atravesaba el camino. «Obligado tengo que dar vuelta al árbol caído», dijo el cazador, una vez dado el giro y llegando a una zona despejada. Al pisar una hoja seca, como un resorte, saltó una víbora de cascabel, que se plantó agresivamente ante el joven, esperando el más insignificante movimiento para dar su mordida mortal. Es en ese instante que Salvador, al ver a su amo en peligro, saltó sobre la víbora, atacándola y trenzándose en una lucha encarnizada. El muchacho, tomando una vara larga, le dio una andanada de golpes en la cabeza a la serpiente hasta terminar con su vida. El perro, herido y abatido, se cobijó en los brazos de su amo, que lloraba tristemente. Al verlo en ese estado le dijo: «Amigo, ofrendaste tu vida para salvarme». En ese momento botó al chancho y corrió a la casa, con el perro entre sus brazos, pero al llegar a la hacienda, el pobre animal ya había partido de este mundo. Todos estaban consternados, especialmente Juan, que lloraba con mucho dolor por las acciones que había realizado hacia su amo. Verdaderamente el perrito había nacido para salvar vidas. El valiente animalito fue enterrado en el pequeño cementerio de la hacienda, como si fuese un verdadero cristiano, con cruz, ataúd y ramos de flores. En un arranque de ira, el patrón, que estaba presente en el entierro y conociendo la idiosincrasia de los cazadores en el trato cruel a los perros, manifestó con rabia: «El hombre algunas veces se comporta como el ser más despiadado de la tierra con los pobres animales. Parecen espectros, puro hueso y piel, que deambulan buscando un mendrugo de pan para saciar esa hambre que los mata de tantos días, creyendo que un perro cazador debe estar con hambre y flaco para ser más efectivo a la hora de cazar. Puras tonterías». Otros se complacen en castigarlos cruelmente con los chicotes, palos y habituales patadas, haciéndoles gritar hasta más no poder. Lo más sublime es que después de ese castigo tan inhumano, el amo se acerca, lo acaricia y el animalito responde moviendo la cola sin ningún resentimiento y con alegría reflejada en sus ojos, todo sumiso. Esta historia, sea mito o leyenda, es un recordatorio de la crueldad creciente en contra de los animales en Santa Cruz, algo que no debería seguir sucediendo. Sin embargo, vemos todo lo contrario. Personas con claros problemas mentales causan actos aberrantes, pues no es posible que una persona en todos sus sentidos sean capaces de realizar estos actos sin una pizca de remordimiento. Estas personas suponen un riesgo activo para la sociedad, ya que nada nos garantiza de que si pueden hacerle esas cosas a un animal inocente, puede hacerle lo mismo a una persona como vos o como yo. En la región de Ixmiamas, en el departamento de La Paz, Juan Loco, trabajador del aserradero San Francisco, emprendió una caminata nocturna hacia la comunidad El Carmen, donde trabajaba su esposa. Eran las 9 de la noche y la selva estaba sumida en una oscuridad profunda, apenas iluminada por luciérnagas y su potente linterna que llevaba a mano. Mientras avanzaba entre pampas y árboles frondosos, se escuchaban sonidos de animales nocturnos como los del joche pintado o el guajojó. El cansancio le comenzaba a pesar. Es en ese entonces que, a pocos kilómetros de su destino, empezó a divisar una luz como la de una linterna que marchaba adelante de él. Pensando que tenía compañía, aceleró el paso, pero por más que intentaba alcanzarla, la luz siempre se mantenía a la misma distancia. Intrigado, llegó hasta la casa del anciano Pachequito Amaturi. Al preguntarle quién había pasado por el camino frente a él, la respuesta fue inquietante: nadie. El anciano explicó que esa luz era un fenómeno antiguo del monte, una presencia misteriosa, pero no maligna, que a veces acompañaba a los viajeros nocturnos. Años después, una experiencia similar vivió don Antonio Núñez, cuando regresaba a caballo desde Reyes hacia Rurrenabaque, atravesando un lodazal conocido como el Infiernillo. En medio del cansancio y la oscuridad, también apareció aquella luz. Intentó alcanzarla sin éxito. La luz lo guió durante todo el trayecto y al acercarse al pueblo, se elevó lentamente hasta perderse en el cementerio del Camuy.
A muchos ya les habrá sonado este relato, pues comparte similitudes con la leyenda del Chaco paraguayo conocida como Farolito. Al parecer, estos relatos no son solo exclusivos del Chaco, sino de la Amazonía y el oriente boliviano. Estos relatos son parte del libro Mitos y Leyendas de Extinción de Enrique Gareca Arzabe, que por la fecha del carnaval y todo esto decidí hacer para aquellas personas que les gustan estos temas, un poco más de tradición. Si quieren que siga narrando estos temas, ya saben, háganmelo saber con un me gusta. Si tienen sus propias historias, no duden en contármelas por Instagram. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión.